Buenas tardes, mi nombre es Lina Ortiz y yo voy a hablar acerca de la epistemología. La epistemología es una disciplina que se encarga de estudiar los métodos que se emplean para adquirir el conocimiento científico y la validación de dichos métodos. La epistemología se ha relacionado a lo largo de la historia, algunos autores la han relacionado con la filosofía científica, con la noxiología y con la metodología de la investigación científica. Pero la epistemología es una rama de la filosofía científica. La epistemología, algunas suposiciones que son de importancia para la filosofía, pero no lo son para la epistemología. Un ejemplo es el papel que tiene la ciencia o la concepción que tiene la ciencia en cuanto a si la realidad es objetiva o no. Para la filosofía científica esto es importante que va a decir la ciencia, pero la epistemología, su respuesta no es importante. Para la epistemología es importante el camino que conduce a adquirir el conocimiento, o sea, a comprender qué dice la ciencia, si dice si la realidad es objetiva o no. O sea, es el camino exacto, es el camino que nos va a facilitar comprender eso que ha dicho la ciencia, independientemente de lo que haya dicho. La epistemología también la relaciona con la noxiología, pero la noxiología es una ciencia que estudia los métodos que se emplean para adquirir el conocimiento a nivel general. En cambio, la epistemología es específica en el ámbito científico. Y en la metodología de la investigación científica, esta busca la forma en cómo ampliar el conocimiento científico. Bueno, la ciencia, o sea, en sí la ciencia es un acopio de conocimiento que busca la forma de hacernos comprender el mundo y cómo podemos modificarlo para nuestro para facilitarnos las cosas, facilitarnos, o sea, para nuestra mejoría. Y el papel principal de la epistemología es cómo podemos divulgar, o sea, cómo podemos hacer una mayor divulgación de la ciencia en la sociedad. Y para esto utiliza el método científico, porque por este método tenemos la hipótesis, pero también tenemos una justificación para una mayor comprensión. Pero esto es diferente dependiendo de los métodos que se emplean para adquirir el conocimiento, son diferentes dependiendo de la rama de la ciencia. Por ejemplo, los métodos que se emplean para comprender los aportes en química y en física son diferentes para comprender los aportes en sociología, en sociales, y además la lingüística que se utiliza es diferente y las palabras pueden tener conceptos diferentes dependiendo en diferentes ciencias. Y el lenguaje, que es este lenguaje que emplea el científico, es muy importante, porque cuando está en su labor de análisis, en su labor de investigación, pues la concepción y sus pensamientos es algo privado de él. Pero en la divulgación, cuando está mostrando sus resultados, cuando está mostrando sus estudios, sea por forma oral o sea de forma escrita, esto va a influir demasiado en cómo el oyente o el escritor va a validar estos resultados. Y esta validación o refutación está influenciada por pensamientos filosóficos que nos han dejado, ¿sí? Pensamientos filosóficos que nos han dejado en la historia. Por ejemplo, Platón consideraba que un aporte, un conocimiento debería venir de algo que fuera verdad. El conocimiento solo era conocimiento si venía de una fuente que era verdad. Esto actualmente no es así en pie, porque hemos aceptado teorías que no se saben si son verdad o no son verdad. Para Aristóteles, él consideraba que la verdad relacionaba la concepción, el pensamiento que tenía el científico con la forma en cómo lo expresaba y su
y su concepción acerca de la realidad en la que estaba. O sea, en el ámbito de Aristóteles podríamos decir que que una afirmación puede ser verdadera sin haberse comprobado, o puede ser falsa, puede ser verdadera sin nosotros saber que es verdadera, o puede ser falsa sin nosotros saber que es falsa. Y esto ha llevado a que hoy día una hipótesis pueda ser considerada, si salga una hipótesis o salga una teoría, y esto pueda ser considerado un conocimiento sin que se haya comprobado exactamente que es verdadero o que es falso. Por eso, en el ámbito de la verificación o la refutación, estos términos suelen usarse tanto porque suelen sonar muy drásticos. Entonces, emplean términos como la confirmación para decir que es verdad, o teorías débiles para no decir que está refutado. Además, cuando una teoría o una hipótesis ha pasado por varios estudios pero no se ha logrado su verificación, no se ha logrado su refutación, se suele considerar corroborada porque ha pasado por estudios que no han logrado refutarlas. Bueno, en cuanto a la epistemología, abarca y emplea su estudio por medio de unos contextos científicos, por medio del contexto de descubrimiento, de justificación y de aplicación. En el contexto de descubrimiento, a la epistemología le interesa es cómo se descubrió la teoría, la idea, la hipótesis en el ambiente, el nivel psicológico, el estado psicológico, social, socioeconómico, el uso de la tecnología, quién usó, cómo se dio, en dónde, cómo fue todo el ambiente, los recursos que se usaron para que se diera esa idea, cómo fue el descubrimiento a un nivel descriptivo, sí, cómo fue todo y cómo fue el estado de ánimo y el estado a nivel general del científico. Bueno, en el contexto de la justificación, la epistemología aquí busca cómo se puede justificar esta aporte al trabajo científico, cómo podemos validar si esto es verdad o no es verdad. ¿Qué métodos se usan para validación? Y en el contexto de aplicación, es una vez que ya se dio el proceso de descubrimiento, ya se dio el proceso de justificación y se llega al contexto de utilización, de aplicación, sí. ¿Cómo podemos utilizar, cómo podemos darle utilidad a este aporte? La forma en cómo podemos encontrarle una ventaja, cómo puede facilitar la vida de las personas, cómo puede facilitar algo. Y bueno, este es el contexto de aplicación. En cuanto a la forma en cómo podemos nosotros comprender la ciencia, o cómo podemos comprender todo, porque es que la ciencia busca, a nivel general, la ciencia busca darnos respuesta a lo que nosotros queremos. La ciencia busca decirnos esto por qué pasa, busca hacernos comprender el mundo, el universo en general, totalmente en general, todo. Entonces, todos estos conocimientos podemos obtenerlos de forma empírica o de forma teórica. Y toda esa racionalización podemos darlas por entidades empíricas o teóricas. Cuando hablamos de empírica, queremos decir esto que sabemos por experiencias vividas. Por ejemplo, nosotros podemos ver un
una mesa, podemos ver un reloj, o sea, podemos ver una mesa y podemos decir, esto es una mesa, pero decimos esto es una mesa porque nosotros ya tenemos un pasado que nos relaciona la palabra mesa con esa imagen, con esa figura de mesa. Podemos decir, esto es un reloj y haciendo la idea, no es un reloj y tiene agujas, tiene números, pero porque ya tenemos la experiencia, ¿sí? La experiencia que nos dice que el reloj tiene agujas, tiene números, o sea, todo eso son conocimientos que tenemos de forma empírica por medio de la experiencia ya vivida. Y los conocimientos de forma teórica es por medio de la investigación, de la lectura de investigaciones, de la lectura de conceptos que se han hecho a partir, que se han hecho en todo, que se han hecho a lo largo de la historia científica. Bueno, o sea, esta es mi exposición de epistemología. Pienso que es muy importante. Yo soy estudiante de química en un área de la ciencia. Pienso que es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de estas áreas, pues la idea, nosotros estamos buscando la forma de lograr conocer y más en nuestra área química, en la ciencia. Pero también debemos saber cómo podemos emplear esto en una mejora en un mundo. Y la epistemología nos está, o sea, es muy bonito conocer esto porque nos está dando a comprender cómo también podemos contribuir a una mayor divulgación científica, a que más personas sepan lo importante, lo bonito y lo necesario del saber de ciencia y las aportaciones que nos puede dar la ciencia. Y que sepan que, o sea, todo viene de ciencia. Y pues esto nos permite la comprensión de eso y pues poder nosotros desde nuestro papel de científicos contribuir a la educación, al avance, la divulgación de nuestra área. Muchas gracias.